Ya estamos en comunicación telefónica con nuestra próxima entrevistada. Ella es Luciana Luna, es profesora de lengua y literatura, es escritora y poeta. Le vamos a dar la bienvenida a Luciana al Chocolatín de Burgos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día, Luciana, gracias por atendernos. Hola, Luciana. Bueno, Lucía, Gracias estás a allá en Capital Federal, estás en la Feria del Libro, porque esta tarde vas a presentar tu poemario El dolor es un intersticio en el cuerpo. Contanos cómo estás viviendo estos momentos previos, qué expectativa tenés. Sí, bueno, en principio, si bien escribo poesía, justamente este libro no es de poemas. Les cuento un poquito también para la gente que nunca escuchó hablar del libro, quizás o no se enteraron. Es un libro que nace del concurso de la Feria del Libro del año 2024, que lanzan el concurso del libro de cuento. Y si bien escribo mucha poesía, mi raíz viene de la narrativa, entonces yo me presenté en esa ocasión, a último momento, recuerdo, y bueno, me anunciaron que fui ganadora. Así que, bueno, después de años de editarlo, de un proceso de clínica también, porque el premio, parte del premio era una clínica literaria con el escritor Martín Sancia Kawamichi. Ajá. Recién ahora lo publicó la editorial, Plano Editorial, en realidad. Luciana, ¿y cómo es ese proceso de tomar tus propios textos, que ya un texto no es, digamos, no es algo que sale de golpe, sino que también ya tiene un proceso anterior? ¿Cómo es eso de editar tu trabajo, ¿no? Para lograr finalmente el texto final que se va a imprimir? Bueno, tiene que ver con entender conceptualmente en una editorial cómo se trabaja con un libro de cuentos. En mi caso yo no tenía experiencia y lo que hice fue recopilar un montón de cuentos que había escrito de manera aleatoria, juntarlos y enviarlos al concurso. Y en el momento de la clínica y de la edición, ahí me encontré con un mundo distinto en donde uno tiene que, si bien puede hacer cuentos distintos, pero tiene que darle como un recorrido, que tenga por lo menos una línea conceptual que los una a todos los cuentos en un punto, para que tenga sentido. Entonces eso es muy laborioso, como les digo, les estaba comentando, me llevó casi 1 año y medio de editar ese libro. Así que nada fácil. Claro, claro. Y tuviste que agregar, ¿no? Partes a algún cuento. Tuve que, lo que le llaman algunos teóricos, como engordar los cuentos, sino más bien rellenarlos para que su estructura sea firme, para que su estructura tenga, como dije bien, un sentido, y que no quede a medio camino el cuento. Eso sí me costó. Luciana, buen día. Gabriel te saluda, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y felicitarte por estar en la Feria Internacional del Libro representando a la provincia de La Rioja. Quería consultarte que nos cuentes un poco cómo llegaste vos a la literatura, si la literatura fue a vos, qué es escribir para vos, porque tenés relatos breves, poesía, vas a dar un taller ahora y tenés teatro en tu carrera. Sí. La literatura llega a mí en realidad porque me gustaba mucho estar en una computadora y tenía en mi casa un abuelo, parte de mi mamá, que escribía poesía, y él a veces en sus momentos de ocio agarraba una servilleta y una lapicera y se improvisaba un poema y nos lo regalaba. Entonces a mí me gustó esa idea de creación. Entonces en mi momento, cuando yo estaba en la compu, o no había internet en ese momento, me gustaba imaginar mis propias historias. Entonces yo me sentaba y escribía mis historias. Y de muy chica, a los 10 años, imprimí un cuento. Mi mamá se compró una impresora, me acuerdo en ese momento, imprimí el cuento y se lo entregué a una maestra. Esa maestra lo llevó a un concurso. Y después en secundaria también, mis profes, siempre los docentes, ¿no? Detrás de este proceso que mucho no se reconoce, el docente llevando ese texto fuera del aula para que después, a mis 14 años, gano mi primer concurso de la Feria del Libro de La Rioja,
pero bueno, éramos un montón de jóvenes que sin ese trabajo del docente no hubiese salido a la luz. Qué magnífico, Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Qué magnífica esa función del docente que yo vengo tratando en cuanto a la cuestión de los nuevos lenguajes para los jóvenes, niños y jóvenes, ¿no? Y ahí estás diciendo vos, hablando de eso, que por ahí sí, por un lado tu abuelo y por otra parte los docentes que tomaron la iniciativa de rescatar tu trabajo y presentarlo en un concurso, ¿no? Como que dieron la vía para que vos le engancharas el gustito a esto de la literatura. Sí, tal cual. Es un puente que trazamos los docentes y que es invisibilizado, pero también es difícil buscar espacios en donde podamos llevar a nuestros alumnos a que se les reconozca ese arte. Tenemos olimpiadas de matemática, de filosofía, de historia, y bueno, el año pasado empezó el de lengua y literatura, y yo creo que esas instancias, por lo menos, o concursos de la feria, son fundamentales para que los chicos se perciban a sí mismos como artistas, como escritores, y que eso empiece una carrera en la vida de alguien, ¿no? Empieza un caminito. Inclusive, por lo que te escucho, sos docente, ¿de qué nivel? ¿O me pareció? En mi caso, como cierra todo en nivel secundario. ¿Sos docente vos en el nivel secundario? Sí. Perfecto. Entonces, ahí está, aunque sea, viste, esto de empezar por el librito, una publicación escolar, digamos, ¿no? Que sea a nivel de la escuela, donde se empoderen, justamente vos lo dijiste, se sientan artistas, pucha. Qué trascendencia eso en el corazón y en la cabeza de un joven, de un niño, de un adolescente. Cómo se conforma de otra manera justamente esa persona, ¿no? Y qué sensibilidad se desarrolla. En fin, hay un montón de aristas que normalmente en nuestra educación común no se aprecia, ¿no? Y qué responsabilidad justamente la de los docentes de poder dar espacio. Sí. Te quiero preguntar sobre tu cosa de teatro que te preguntó Gabriel, y porque se ve que sos artista multifacética. Teatro comencé el año pasado en espacio de Tajamar Espacio con la profesora Nevis Busleiman, y fue más bien como algo que siempre quise hacer y que no se dio. Y en el medio también conocí a Paula Baigorri, que es directora de teatro y también es amiga nuestra. Sí, ella va mucho del programa, así que aproveché sus clases de capacitación y empecé también a escribir dramaturgia, así que pude explorar todo el mundo artístico del teatro en todas sus facetas también. Luciana, te traigo de vuelta al aula. Hay como un latiguillo o digamos un lugar común que se dice que los jóvenes o las adolescencias no leen. ¿Vos percibís eso? En realidad tenemos que, o como docentes o como padres, también lo pienso, como prestar atención a qué se lee en todo caso, porque están leyendo todo el tiempo, ¿no? Leen las redes sociales. Bueno, tengo alumnos que juegan videojuegos y en los videojuegos se cuentan historias y son novelas gráficas o libros juegos, entonces prestar atención a qué es o a dónde se transportó esa lectura que nosotros lo vemos o lo valoramos en papel y ellos hoy lo tienen en otras pantallas. Así que no, pienso que los chicos están leyendo todo el tiempo, quizás los formatos se transformaron, pero es bueno siempre como volver a nuestros principios, ¿no? Bueno, si ellos comenzaron leyendo quizás una novela o una historia en una serie, en un videojuego, hablarles sobre que esas historias quizás tengan un germen en un libro y aparece en un libro más amplificado, y bueno, es como tejer esos puentes también de entre adultos y adolescentes y volverlos a llevar hacia el mundo de los libros. Luciana, consultarte también si ustedes con la delegación de La Rioja estuvieron el día de ayer en la Feria Internacional del Libro, con lo que pasó con el Secretario de Cultura, cómo lo vivieron y cómo viven, bueno, vos en tu trabajo, sobre todas las cosas, con socios, amigos y amigas también, este tema del desfinanciamiento de la cultura. Sí, ayer estuvimos presentes con
con varios colegas también. Fue un momento muy tenso, pero sinceramente y hablo desde mí, ¿no? Sí. Porque no solamente estoy en el aula, sino también todos estos años estuve en un taller en bibliotecas populares, o me llamaban de las ferias, y eso del año pasado hasta este momento, miren, estoy sin poder empezar con mis talleres en las bibliotecas populares porque están totalmente desfinanciadas. Y ayer escuchar a este hombre diciendo que se estaba repartiendo no sé cuánta plata en las bibliotecas populares, totalmente mentira, y era como un dolor inmenso, porque es una herida, ¿no? Porque hiere la cultura provincial, pero nos hiere a nosotros también, que somos hacedores culturales, y los chicos, porque termina afectando a los jóvenes, termina afectando a las infancias, termina afectando a un montón de personas que disfrutaban de, por ejemplo, asistir a talleres, a que les lleguen los libros en las manos, a que las bibliotecas no tengan que cerrar por esto. Entonces a mí me generó mucho dolor, impotencia, el nivel de perdón la palabra, pero caradurez de subirse ahí y decir que estábamos bien y que se estaban financiando un montón de proyectos y programas, y no es así. La verdad, por lo menos en nuestra provincia, algunas bibliotecas que conozco, el CONAVIP sobre todo, que es la entidad que baja, digamos, los fondos a las bibliotecas, no está funcionando. No, tal cual. Hay muchísimas bibliotecas que están en crisis terminales, digamos. La Mariano Moreno, por ejemplo, está haciendo rifas para poder mantenerse. Sí. Luciana, recordanos la invitación para aquellos que puedan llegarse allá por la Feria del Libro. ¿A qué hora y en qué lugar de la feria vas a estar? Va a ser a las 16 horas en el acto inaugural de La Rioja. En ese marco van a estar presentando muchos escritores, también sus libros. Y en el medio el mío, que se llama El dolor es un intersticio en el cuerpo, de Plano Editorial. Muchísimas gracias, Luciana, por esta comunicación. Gracias a ustedes. Gracias, Luciana. Gracias. Muchas gracias. Escuchábamos a Luciana Luna, ella es escritora riojana que va a estar presentando, como nos dijo, esta tarde, ahí en la Feria del Libro en La Rural, su libro de cuentos El dolor es un intersticio en el cuerpo. Me encantó esta persona, realmente esa visión, ¿no? La responsabilidad de la literatura, el desarrollo de los jóvenes, de sus vocaciones. Me encantó la visión. Hay que apostar por más gente como esta. Sí. Luciana hizo un taller de literatura y fotografía junto con Facu Ramírez ahí en el Espacio Provincial de la Memoria, que luego sacaron una publicación. Sí, bueno. También estuvo en la Feria Independiente del Libro el año pasado, la pueden seguir en redes sociales, que es La Usina Literaria, donde da sus talleres que recomiendo ampliamente. Bueno, y la cantidad de cosas que dispara el leer, ¿no? Claro. La literatura. Es decir, como uno siempre es mejor leyendo. Exactamente. Siempre ayuda, digamos. Y que es muy cierto que hay que ver a dónde se trasladó la lectura, porque no es que los chicos no lean, sino que están leyendo por otros medios. Exacto, y me encantó eso del germen, ¿no? Del origen de ese juego, de ese videojuego, cómo empezó. Me encantó realmente. Bueno, y qué mejor manera de despedirnos que escucharla a Luciana Luna leer su propio poema, El dolor es un intersticio en el cuerpo. Decidí valientemente buscar los intersticios de este cuerpo mi dolor. Y descubrí con firmeza, con fiereza, que el dolor es un intersticio en el cuerpo que habita ahí mismo, que es un tejido muscular como cualquier otro, como un pulmón, un vaso, un hígado. Podés tocarlo ahí, justo en el pecho, en una cavidad donde el hueso de las costillas se expande y forma un pequeño arco, unificando a otras costillas y vuelve a empezar. Es más, la estructura ósea lo esquiva, como si fuera un error animal, lo rodea, como si este mismo contaminara. Ahí está, se alimenta del oxígeno que proporcionan estos pulmones cansados, se alimenta también del llanto, la angustia, la risa. Sí, la risa, escucho bien.
qué poco nos queda a la humanidad para reconocernos a nivel anatómico, que el dolor está ahí, hecho carne, hecho verbo, aquí, ahí.